Bien, hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestro curso programado de educación virtual referente a lo que es el cálculo del área bajo riesgo óptimo, el ABRO. ¿Sí? Bien, tengo muy entendido que tenemos la inscripción de varios participantes de diferentes departamentos. El objetivo principal de este curso es poder llegar a todos los departamentos o a diferentes sectores donde no tienen acceso a esos tipos de niveles de capacitación. En ese sentido, hemos podido organizar y programar estos cursos para que ustedes también se vayan actualizando y tengan conocimientos básicos y criterios más que todo también para la evaluación de proyectos de riego, que hoy en día se han vuelto ya requerimiento necesario para todos poder conocer estos criterios. En ese sentido, voy a iniciar mostrándoles las características principales que tiene el software ABRO, que lo tengo aquí presente. Bien. ¿Cuáles son las características principales de este software? Hay que tener en cuenta que más que todo lo que nosotros ingresamos acá son datos más que todo climatológicos y también las características principales de los diferentes cultivos. Si bien ese es un curso de nivelación, también es un curso de actualización para muchos que ya tienen conocimiento básico sobre este programa. ¿Sí? Tenemos de manera inicial, nosotros para poderles mostrar, tenemos lo que es una base de menús, donde tenemos un archivo donde podemos importar proyectos nuevos o abrir proyectos, guardar como cualquier otro programa que nos permita hacer este tipo de acciones. Asimismo podemos ver diferentes fases, lo que es la identificación del proyecto, la evapotranspiración, la situación sin proyecto, con proyecto y los reportes de nuestro proyecto que estamos presentando. Tenemos una herramienta de ayuda para poder consultar. ¿Sí? Esas son nuestras barras de menús. Asimismo, contamos con la base de herramientas que nos menciona crear nuevos proyectos, abrir proyectos que ya tenemos creados, guardar proyectos, ver un reporte de un proyecto determinado y asimismo poderlo imprimir. De manera general, uno puede ingresar al software y quererlo llenar de manera rápida, pero antes de poder hacer este procedimiento debemos de conocer criterios básicos, como ser los ciclos fenológicos de los cultivos, el requerimiento hídrico, hacer un balance hídrico. En ese sentido, este software nos permite poder conocer estas características, pero debemos de tener criterios y conocimientos básicos. Como vemos en la pantalla, tenemos la identificación de este proyecto que estamos empezando a hacer, donde me muestra el nombre del proyecto, nombre del proyectista, ¿sí? Puede ser una institución o un nombre de una persona que hoy se está requiriendo que el que desarrolle estos proyectos tiene que estar colocado su nombre ahí, sí o sí, para que él, en el momento de la defensa del proyecto, pueda explicar las características principales de la cédula de cultivos que está proponiendo y en qué fases está planteando desarrollar la siembra. Tenemos la identificación del departamento, ¿sí? Podemos elegir los diferentes departamentos a nivel nacional. Asimismo, ver en qué provincia se encuentra, ¿sí? Se van a dar cuenta que hay muchos municipios que no están registrados acá porque este software ha sido elaborado ya hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del Ministerio de Asuntos Campesinos, del ex-MACA, ¿sí? Pero de todas maneras nos permite seguir haciendo cálculos y también es un requerimiento de las nuevas guías que han salido actualmente a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Asimismo, podemos identificar los municipios que queremos colocar, ¿sí? La comunidad en la cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto respectivo, hay que tener muy en cuenta la latitud y la longitud. Estas coordenadas deben de ser ubicadas en el punto central del proyecto. Muy bien, si tenemos una obra de toma que puede estar a 10 a 15 kilómetros del área de riego, ¿sí? Debe estar ubicado en el punto central. Este software solamente tiene registrado 3 zonas agroclimatológicas. 3 zonas. Tenemos la zona del altiplano, de los valles y el Chaco. Tenemos asimismo desarrollado lo que es para poder calcular la evapotranspiración en sus diferentes fases, es decir, en sus diferentes características y diferentes categorías de información que podemos contar.
podemos determinar la evapotranspiración basándonos en todas las variables. Es decir, temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, hora sol, velocidad de viento. Ojo, que estos datos deben de colocarse el promedio mínimo de 10 años. Existen estaciones meteorológicas que no cuentan con esa información de 10 años atrás. ¿Sí? Entonces debemos de colocar información de zonas cercanas o estaciones meteorológicas cercanas. Pero asimismo nos muestra una variabilidad de información. Si no contamos con todas estas 5 variables, podemos optar la variación de solamente trabajar con temperatura, hora sol. Asimismo trabajar con temperatura y humedad relativa. Así como también lo que es ver solamente con temperatura. Trabajamos con temperatura mínima y temperatura máxima. ¿Sí? Tengan en cuenta que la información que se coloca acá, de latitud y longitud, es la información de la estación meteorológica. No es la misma información que tenemos acá introducido. ¿Sí? Entonces tiene que ser acá introducido la latitud y longitud de la información de la estación meteorológica donde estamos recabando la información climática. Asimismo tenemos información que debemos incorporar sin proyecto, ¿sí? E información con proyecto. El software nos permite realizar reportes para ver cómo estamos proyectando nuestro proyecto y poder hacer los reajustes. Bien, ¿cómo estoy ingresando o por qué estoy ingresando en mostrarles primeramente las características de este software? Porque así de manera sencilla uno puede decir, coloco información y sencillamente, ¿no? Pero tengan en cuenta que acá, en este sector, tenemos de conocer información básica de los cultivos. Pareciera muy sencillo colocar información en el software Abro, pero no es así. Debemos de tener conocimientos básicos y criterios, ¿no? De las épocas de siembra. ¿En qué mes nosotros podemos sugerir colocar la siembra de estos cultivos? Ya que nosotros estamos desarrollando un sistema de riego complementario, o en algunos casos un sistema de riego suplementario. Si yo no tengo conocimiento en qué fechas pueden sembrarse estos cultivos, va a ser muy difícil poder implementar o incrementar las áreas que yo deseo regar. Bien, bajo ese contexto del software Abro que se les ha ido explicando, es muy importante conocer los criterios básicos que el día de hoy lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver. En ese contexto, es muy importante definir a qué se llama área bajo riego óptimo, ¿no? Que es muy importante identificar que se está previendo o se ha identificado que es un criterio de elegibilidad para los proyectos de riego, con el objetivo de poder planificar y más que todo poder hoy en día, en base a los cambios climáticos, hacer uso eficiente de los recursos hídricos. En ese sentido, el Abro se desarrolla como el área calculada de manera teórica. ¿Por qué teórica? Se describe y se desarrolla como el área calculada de manera teórica y se refiere al área que se puede regar con el agua disponible en un ciclo agrícola o en un sistema de riego. ¿Por qué se describe como un área de manera teórica? El Abro me permite identificar la superficie que puedo regar con la cantidad y el volumen que tengo yo calculado o aforado en las diferentes épocas al elaborar mi proyecto de riego. Sin embargo, esta superficie va a ser efecto de cambio, ya que al momento de planificar y programar la distribución de esta agua en diferentes números de usuarios, reduce, ya que el Abro no está considerando las capacidades edáficas también del suelo. En ese sentido, el Abro solamente está considerando las capacidades climáticas, de cuánto puedes regar con el volumen que se tiene como ingreso, un caudal determinado, y con cuánto volumen también está perdiéndose en función de lo que es la evapotranspiración. En ese sentido, los que han debido desarrollar proyectos de riego se han debido dar cuenta que cuando yo calculo un área determinada por decir, de 45 hectáreas, pero al momento de hacer la distribución, la reposición de la lámina requerida por los cultivos, esta reduce en su dimensión. Si tenía principalmente o inicialmente 45 hectáreas en función al Abro, realizado la distribución y los cálculos de requerimiento hídrico a nivel de suelo, reducen a 35 hectáreas. ¿Por qué? Porque el Abro solamente te calcula en función de las características climáticas.
Bien, en ese sentido, vamos viendo que el ABRO, más que todo, me permite o permite a las instancias públicas de planificación y programación de los proyectos de riego, más que todo para ver criterios de elegibilidad. Hoy en día hemos visto que en base a los nuevos criterios y a las nuevas guías de aprobación de proyectos se tienen nuevamente 3 categorías, pero en función de la superficie. Hablamos de las hectáreas a partir de las 60 hectáreas, de 60 a 500 hectáreas y de 500 para arriba, ¿no? Proyectos pequeños, medianos y mayores. Al ser el ABRO un área calculada de manera teórica, se refiere más que todo a que se puede regar con el agua disponible. De todas maneras, es muy importante tener en cuenta las condiciones climáticas y las características más que todo de los cultivos. Si usted, como proyectista, no conoce las características de los diferentes cultivos, la fase fenológica, la época de siembra, la época de cosecha, es decir, desde que usted siembra el cultivo, desde que empieza a hacer las primeras emergencias del cultivo de las 2, 3, las primeras hojas, el desarrollo, la maduración, la floración, la fructificación, no vamos a poder incrementar las superficies bajo riego. Por decir, usted que sin conocer el programa puede colocar el inicio de siembra de la zanahoria, que podemos empezar en el mes de septiembre o agosto, usted coloca en el altiplano en el mes de junio. ¿Será factible? No, no es factible, porque en el altiplano la cebolla no puede desarrollarse a partir del mes de junio. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, si usted conoce las fases fenológicas y quiere promocionar el cultivo de ajo, sí se les recomienda poder hacer la siembra en el mes de junio, julio. ¿Por qué? Porque el ajo es resistente a los factores climáticos y más que todo en el altiplano a las fuertes heladas. Entonces, es muy importante que usted, al momento de realizar su proyecto de riego, conozca estas etapas y estas fases de los cultivos. ¿Qué criterios debo de conocer para definir los conceptos en función de lo que es el cálculo del área bajo riego? El área regable se define lo que es en base a un sistema de riego, los proyectos de riego, ver el área regada que debo yo planificar y programar, el área bajo riego óptimo, el área que yo voy a incrementar en función a la superficie que ya se tiene ya producida en base a riego tradicional, o hace generaciones pasadas la comunidad siempre ha regado 20 hectáreas. Pero yo como programador, planificador del sistema de riego, he planteado mejorar las eficiencias y lo que llegaba a 20 hectáreas yo voy a llegar 10 hectáreas más. Es decir, que voy a tener 10 áreas incrementales y en total son 30 hectáreas bajo riego. Bien, como conceptos básicos, ¿qué es lo que se define el riego? Se define como una aplicación artificial del agua al suelo con el fin de suministrar las especies vegetales la humedad que requieren para su respectivo desarrollo. ¿Sí? Asimismo, en ese sentido más amplio del riego se puede definirse como la aplicación del agua al terreno con los siguientes objetivos. 1. Debo de proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos puedan desarrollarse satisfactoriamente. Asimismo, yo debo de buscar la refrigeración en el suelo y asimismo con la atmósfera para poder mejorar las condiciones ambientales y dar las características para el desarrollo vegetativo de las plantas. Poder disolver asimismo las sales que están contenidas en el suelo para hacerlos fácilmente asimilables por las plantas. Entonces el riego también nos permite hacer lavados de sales para poderlos lavar y poderlos percolar a zonas más profundas y que no sean más perjudiciales para el desarrollo de los cultivos. Buscar reducir la probabilidad de la formación de drenajes naturales. ¿A qué me refiero? Si tenemos una napa freática muy superficial, hablemos de 50 centímetros, 70 centímetros, ¿no? El riego también puede ocasionar... ¿Qué es un sistema de riego? ¿Sí? Un sistema de riego se define como un conjunto complejo de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, los cuales están interrelacionados. Asimismo, se encuentran ubicados en un espacio territorial determinado. Llámese desde un departamento, provincia, municipio, comunidad.
dentro de una comunidad, un ayllo, ¿no? Y cómo yo empiezo a desarrollarlo como en base a lo que un sistema de riego, cómo desarrollo un proyecto de riego. Nosotros planteamos un proyecto de riego como una propuesta de intervención para poder lograr el cambio de una situación dada en base a las características principales de la zona, donde yo estoy interviniendo y poder planificar una intervención y desarrollar y mejorar las eficiencias y características del sistema de riego. Llámese proyectos nuevos, proyectos de mejoramiento. Bien, en estos tres criterios nosotros tenemos o existe tal vez una cierta duda, ¿no? Más que todo, de interpretación. En ese sentido, vamos a ir desarrollando y definiendo a qué se llama área regable. Se ha descrito como área regable como el número de hectáreas con vocación agrícola o destinada a la agricultura dentro del área de una influencia del sistema de riego, que eventualmente puede recibir agua. Está en una medida física de carácter permanente. Bien, cuando usted va a hacer un proyecto, un estudio de riego, a usted le muestran un área regable. Pero en esa área regable, no toda el área se está regando. Puede ser 100 hectáreas, pero de las 100 hectáreas solamente se está regando 10 hectáreas. Pero el área regable que puede habilitarse son 100 hectáreas, ¿sí? A eso se refiere al área regable, donde usted puede intervenir, donde el suelo cubre las características físico-químicas para poder implementar un sistema de riego y donde los cultivos van a poderse desarrollar de manera normal. Asimismo, ¿cómo yo defino entonces la área regada? La área regada es el número de hectáreas que reciben riego. Dentro de la influencia del sistema de riego, ¿qué área se está regando? Si estamos desarrollando un mejoramiento de un sistema de riego, entonces existe una área X determinada donde ya se está aplicando el riego, bajo tradición, de forma tradicional o costumbres ancestrales, ¿no? De los abuelos, bisabuelos que siempre han regado esa superficie. Entonces, el área regada está incorporada dentro de lo que es el área regable. Por otro lado, aquí yo llamo área bajo riego óptimo. Se describe como el número de hectáreas que pueden ser regadas óptimamente con la disponibilidad y demanda de agua calculada en el sistema de riego. Lo definen como una medida teórica basada en las cédulas y calendarios de cultivo, lo que mencionaba hace ratos anterior, que se utilizarán para el cálculo de las hectáreas incrementales dentro de los proyectos de riego. Bien, yo tengo un área regable de 100 hectáreas. Yo he identificado que son óptimas para el riego. Pero de esta área regable, trátese o llámese de un proyecto ya de mejoramiento donde existe tradición de riego, tengo una área regada de 15 hectáreas. ¿Sí? Entonces tengo una área potencial por regar de 85 hectáreas dentro de lo que es el área regable. Pero el área bajo riego óptimo me dice cuánto más puedo regar a partir de las 15 hectáreas que yo ya tengo regadas. ¿Sí? El agua que yo tengo disponible tradicionalmente me llegaba solamente 15 hectáreas. Pero yo al planificar y programar y plantear un mejoramiento de un sistema de riego, ya sea haciendo el revestimiento de los canales, ya sea mejorando la obra de captación, ya sea transformando el sistema de riego tradicional a riego tecnificado, yo estoy incrementando lo que se regaba, el área regada, a un área potencial, a un área bajo riego óptimo. Es decir, de las 15 hectáreas, yo voy a poder incrementar, por decir, 25 hectáreas más. Porque tengo un caudal de 30 o 25 litros. Pero mejorando las eficiencias de conducción, captación, distribución y o aplicación.
Bien. En ese sentido, ¿a qué se llama área incremental? Lo que les explicaba anteriormente. ¿Sí? A la diferencia del área llegada y la del área bajo llego óptimo.